Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes abrimos con la detención de un asesor del principal candidato de las elecciones europeas de la ultraderecha alemana, el eurodiputado Maximilian Krah. Su asistente, Jan Wu, ha sido detenido por espiar presuntamente en el Parlamento Europeo para China. La ministra del Interior de Alemania ha señalado que si se confirma sería un ataque interno a la democracia europea. En el informativo les ofreceremos varias informaciones relativas a nuestra cobertura especial de las elecciones europeas, como la entrevista que hemos hecho a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Por otro lado, sigue la matanza de palestinos en Gaza, donde ya han muerto más de 34.000 personas. Una treintena de muertos se han producido en las últimas 24 horas. Entre ellos están los más de 280 que ya se han encontrado en la fosa común que se ha abierto en Han Yunis tras la retirada de Israel de la zona. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ha emitido un informe en el que ha destacado que Israel no ha presentado pruebas sobre los vínculos terroristas de los que acusa a la agencia de la ONU. Rusia prepara una nueva ofensiva ante un frente ucraniano vulnerable, mientras Biden asegura que la ayuda financiera para Ucrania llegará pronto. Empezamos, como siempre, con los titulares del día. Suben a más de 280 los cadáveres hallados en una fosa común en el patio del Hospital Nasser en Han Yunis. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos asegura que Israel no ha aportado ninguna evidencia de los supuestos vínculos terroristas. Biden promete a Zelensky que el paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania llegará tan pronto como sea aprobado por el Senado. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acusa a su rival, Peter Magyar, de ser una marioneta de la Comisión Europea. Suben a más de 280 los cadáveres hallados en una fosa común en el patio del Hospital Nasser en Han Yunis, según la Defensa Civil Palestina. Mientras el edificio todavía estaba bajo asedio israelí, la gente cavó tumbas para los muertos en el patio del hospital. Después de la retirada de las tropas israelíes de la ciudad, los gazatíes han vuelto al lugar para buscar los cuerpos de sus seres queridos. Es el quinto día consecutivo que vengo aquí para buscar el cuerpo de mi hijo Jamal. Nos dijeron que aquí había una fosa común y cada día he venido aquí para buscarle, pero desgraciadamente no encuentro a mi hijo. Mientras tanto, en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, hizo una evaluación sombría del estado de las conversaciones para un alto el fuego en Gaza. No hay perspectivas de un alto el fuego y no hay un alivio real de la catástrofe humanitaria. Así que hay tres cosas que necesitamos: la liberación de los rehenes, un alto el fuego y poner fin a la catástrofe humanitaria. Lamento decir que no hay avances en ninguno de ellos. La semana pasada, Hamás rechazó un alto el fuego propuesto por Israel, reiterando sus demandas principales de que el ejército israelí se retire de Gaza y se permita a los residentes desplazados regresar a sus hogares. Israel, sin embargo, dice que su prioridad es el regreso de los rehenes que Hamás aún mantiene en Gaza. Y eso fue ilustrado por un grupo de israelíes en Tel Aviv que colocaron sillas vacías para sus seres queridos desaparecidos en las mesas para la celebración de la festividad judía de Pesaj. Un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos señala que Israel no ha aportado ninguna prueba de los supuestos vínculos entre miembros de su personal y Hamás. El panel de la ONG también asegura que Israel no había expresado preocupación por ninguna persona en concreto de las listas del personal de la agencia en los territorios palestinos desde el año 2011. Compartimos periódicamente la lista de empleados digitalizada con algunos detalles de los empleados con los países anfitriones y con Israel. Funciona bien en algunos países menos con Israel. En los últimos años podría haber sido mejor, pero en los últimos tiempos esto se ha visto afectado por la atmósfera global.
El informe de 48 páginas dice que la agencia tiene procedimientos sólidos para defender el principio de neutralidad de la ONU. No obstante, la revisión ha desvelado algunas lagunas en la implementación de esa política. El informe se elaboró después de que Israel afirmara que cientos de empleados de la ONG habían participado en el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Esas acusaciones llevaron a unos 15 países a recortar la financiación a la agencia, creando graves desafíos humanitarios para los 2,3 millones de personas en Gaza que a menudo luchan por acceder a alimentos, agua y refugio. Biden promete a Zelensky que el paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania llegará tan pronto como sea aprobado por el Senado. Es el último paso necesario para que se apruebe el proyecto de ley que entregará a Kiev una ayuda financiera valorada en más de 57.200 millones de euros. Según ha asegurado el presidente Biden, el paquete ayudará a mantener la estabilidad financiera del país y a reconstruir infraestructuras críticas que han sido dañadas en bombardeos rusos. El presidente de Ucrania ha calificado la aprobación de la ayuda como un paso histórico. Hablamos sobre cómo podemos apresurarnos después de la aprobación del paquete de apoyo militar, que es crucial para nuestros soldados en el campo de batalla. Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE han coincidido en que Ucrania necesita mejores defensas aéreas, pero no han llegado a comprometerse a entregar sistemas Patriot al país. El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, defiende que esa decisión corresponde a los Estados miembros. Lo siento, pero no tengo Patriots aquí en Bruselas. Los Patriots están en las capitales y a ellos les corresponde tomar las decisiones. Quiero insistir en que un lanzador sin interceptor es inútil. Y ciertamente interceptores sin lanzadores también son inútiles. Así que necesitamos ambas cosas. Hasta ahora, solo Alemania ha entregado un sistema antimisiles Patriot a Ucrania, algo que el país dice que Kiev necesita desesperadamente para ayudar a defenderse de los ataques rusos. Ucrania espera ansiosamente el suministro de armas y municiones recientemente aprobado por Estados Unidos. Queda, sin embargo, la preocupación de que no llegue a tiempo, pues Rusia podría estar preparando una inminente ofensiva aprovechando la vulnerable línea de frente ucraniana, tal como observa este analista del Instituto para el Estudio de la Guerra. Las fuerzas ucranianas están muy limitadas debido a la escasez de material bélico y los retrasos en la entrega de ayuda militar occidental a las fuerzas ucranianas, que no tienen las capacidades que tenían antes para afrontar y desafiar muchos de los avances rusos. Para Rusia, el siguiente paso podría ser un repentino ataque a la ciudad de Chasiv Yar, estratégico trampolín ofensivo hacia otras ciudades más al oeste. Si las fuerzas rusas toman Chasiv Yar, entonces tendrían una posición desde la que podrían lanzar posteriores operaciones ofensivas a Konstantinovka y Druskivka. Estas son las principales ciudades y luego está el resto del óblast, que forma la columna vertebral de la defensa ucraniana, y eso sería muy significativo. Así que para la primavera probablemente veremos las fuerzas rusas proseguir sus operaciones ofensivas para apoderarse de Chasiv Yar. Ucrania lleva tiempo advirtiendo de la creciente ofensiva rusa. Su capacidad para repeler al gigante ruso depende en gran medida de los suministros militares que le han prometido sus socios de Occidente. El primer ministro húngaro Viktor Orbán carga contra su rival Péter Magyar con una serie de vallas publicitarias en toda Hungría. En las imágenes figuran políticos destacados de la oposición en Hungría que aparecen como sirvientes de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Uno de los políticos criticados es el nuevo rival de Orbán, Péter Magyar, quien ha dado nueva esperanza para aquellos votantes que desconfían de las políticas del primer ministro. Mi marido y yo llevamos al menos 1 año y medio hablando de irnos de Hungría, porque no vemos un futuro aquí. No vemos qué tipo de educación tendrán nuestros hijos.
ni qué tipo de atención sanitaria. En una entrevista con Euronews, Peter Magyar explica que le parece patético y triste que el gobierno de Orbán haya gastado miles de millones de euros de dinero público en propaganda y campañas de difamación. Me río de los carteles que dicen que soy de izquierdas o una marioneta de Ursula von der Leyen. Nunca lo seré. El partido TISA cree en una Unión Europea basada en Estados miembros fuertes. Nos uniremos a la Fiscalía Europea y nuestros representantes se sentarán en el Partido Popular Europeo del que Fidesz fue expulsado. Buscamos una relación constructiva, pero crítica con Bruselas. Magyar, exmarido de la exministra de Justicia, Judith Varga, saltó a la vista del público después de romper filas con el gobierno en febrero. Han pasado 2 meses y medio desde que estalló el escándalo y la publicación de Facebook tras las dimisiones de Katalin Novak y Judith Varga. Al principio, Peter Magyar dijo que no tenía planes de entrar en política, pero desde entonces se ha preparado para las elecciones europeas con el partido TISA. Esta es su segunda semana en el campo húngaro y tiene previsto visitar todos los condados antes del 8 de junio. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, está dispuesta a solicitar la suspensión de la inmunidad de los eurodiputados implicados en el escándalo de la supuesta injerencia rusa. Pero para ello necesita más información de los Estados miembros. En declaraciones a Euronews explica que hasta ahora no le han comunicado ningún nombre. Seguimos esperando a recibir información de las autoridades nacionales porque esto requeriría que cualquier suspensión de la inmunidad sea aprobada por esta Cámara. Las investigaciones que tendrían que llevarse a cabo, como las que tuvieron lugar en el pasado, requerirían que las autoridades nacionales las solicitaran. Estamos esperando a que eso ocurra. Esta legislatura también ha estado marcada por otro escándalo. Metsola recuerda el momento en diciembre de 2022 en el que fue informada de que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, estaba presuntamente implicada en una trama de dinero a cambio de favores relacionada con Qatar y Marruecos. Ese día tuvimos que elegir. O decíamos que esto es algo que pasaría en cualquier parlamento, o nos fijábamos en el color político del partido, u observábamos al país implicado. Sin embargo, me negué a hacerlo. Dije que esta Cámara tiene que seguir adelante, tiene que asegurarse de que si algo como esto volviera a ocurrir, se pondrían cortafuegos y sonarían las alarmas. Costó mucho tiempo seguir adelante y hacer lo que había que hacer. Roberta Metsola afronta esta semana el último pleno antes de las elecciones europeas. Ahora puedes elegir. O decides quién quieres que ocupe estos asientos, o dejas que otros decidan por ti. El Parlamento Europeo celebrará elecciones entre el 6 y el 9 de junio para elegir a sus 720 miembros. Ha comenzado oficialmente la campaña electoral en Italia para los comicios europeos de los próximos 8 y 9 de junio. A las 4 de la tarde de este lunes, hora local, expiró el plazo para que las fuerzas políticas depositaran sus logotipos en el Ministerio del Interior y oficializaran así sus candidaturas. Hicimos una elección fundamental el pasado mes de julio, con la inclusión del nombre Berlusconi en el estatuto, y no solamente en el logotipo de Forza Italia. Entre los diferentes partidos, algunos han optado por incluir el nombre de su líder en el logotipo. Así, Fratelli d'Italia ha colocado el de la primera ministra Giorgia Meloni. Lega ha puesto el del secretario Matteo Salvini. El Partido Democrático se mostró dividido al respecto. De los principales partidos, el último en presentar el logo en el Viminale ha sido el Partido Democrático, cuya dirección está dividida por la voluntad de la secretaria Elie Schlein de poner su nombre en el logo. La personalización sin precedentes del partido ha provocado discusiones. Siempre se ha evitado identificar el voto con su secretaria. Finalmente, Schlein, en una emisión en directo en Instagram, anunció su decisión. Se presentará como candidata principal en las circunscripciones centro e insular, pero su nombre no figurará en el logotipo, porque considera que divide más que fortalece y el partido no lo necesita. Muchos consideran que los demócratas no han empezado de la mejor manera la campaña electoral.
La polémica en torno al aborto se ha reavivado en Italia con protestas a favor frente al Senado el lunes, mientras los senadores se preparaban para votar este martes un controvertido proyecto de ley. El paquete legislativo contiene una enmienda para permitir que militantes antiabortistas puedan entrar en centros públicos de asesoramiento para presionar e influir sobre las mujeres que van a interrumpir su embarazo. El aborto en Italia no es libre, ni seguro, ni gratuito. La ley es extremadamente paternalista, porque es la ley de protección social de la maternidad y prevé el aborto como una excepción que debe ser obstaculizada en la medida de lo posible a través de medidas estatales. El primer artículo establece que no es una forma de anticoncepción, distinguiéndolo así de todos los demás métodos anticonceptivos. Por lo tanto, la Ley 194 no es una ley que se haga para la autodeterminación sobre nuestro propio cuerpo respecto al aborto. Meloni niega que su gobierno tenga la intención de derogar la legislación italiana sobre el aborto y dice que la enmienda simplemente pretende generar conciencia en las mujeres sobre las alternativas a la interrupción del embarazo. Pero para las activistas a favor del derecho al aborto, la medida forma parte de la agenda de extrema derecha de la primera ministra Meloni y supone un ataque a los derechos reproductivos de las mujeres. El candidato socialista Nicolás Schmid se ha reunido en Berlín con la principal candidata de los socialdemócratas, Katharina Barley. Ambos prometen contener el auge de la extrema derecha. El luxemburgués, actual comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, promete que la UE no tomará el camino de la austeridad y promueve un pacto verde y social renovado. Estas elecciones, bueno, todas las elecciones son importantes, pero si miramos a nuestro alrededor y vemos el contexto general, vemos que estos comicios son muy importantes. Es una especie de decisión direccional, una elección sobre la dirección que queremos, no solo a nivel internacional, sino también a nivel interno, una decisión sobre hacia dónde debería dirigirse Europa. Afrontando la complicada batalla de vencer a Ursula von der Leyen, el candidato socialista ha orientado su campaña en Berlín hacia la necesidad de un trabajo digno y la revalorización del salario mínimo en unas elecciones en las que también votarán los más jóvenes. Reino Unido da luz verde a las primeras deportaciones por avión a Ruanda. El primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió así poner fin al bloqueo parlamentario sobre una de sus promesas clave antes de las elecciones previstas para finales de este año. El primer vuelo saldrá en 10 o 12 semanas. Por supuesto, es más tarde de lo que queríamos, pero siempre hemos dejado claro que el proceso llevaría tiempo. Y si los laboristas no hubieran pasado semanas retrasando el proyecto de ley en la Cámara de los Lores, ya habríamos comenzado este proceso hace semanas. El proyecto de ley que lleva 2 meses bloqueado, con idas y venidas entre las dos cámaras del Parlamento, es una respuesta a una decisión del Tribunal Supremo que bloqueó los vuelos de deportación al no quedar garantizada la seguridad de los migrantes devueltos a Ruanda. Para disuadir a los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha, el Partido Conservador en el Gobierno planea los primeros vuelos hacia Ruanda, país con el que ha firmado un acuerdo que permite las devoluciones y que declara a Ruanda un país seguro. Aproximadamente la mitad de ciudadanos de la Unión Europea menstrua o lo hará en algún momento de su vida, pero eso no significa que el acceso a los productos menstruales esté garantizado. La Unión Europea no cuenta con datos oficiales sobre cuántas mujeres sufren pobreza menstrual, pero la ONG Brosel cree que en Bélgica 1 de cada 15 no puede permitirse su producto de higiene menstrual de preferencia. En algún momento tienes que elegir entre un producto de necesidad básica o comprar productos menstruales. Así que en algún momento tienes que elegir entre comer o comprar un producto menstrual. Cuando llegas a ese punto, te encuentras realmente en una situación de precariedad menstrual. Además, añadimos otros 2 factores que empeoran aún más la situación, que son la falta de información menstrual y la falta de lugares seguros y bien adaptados para cambiarse con total seguridad. Desde 2022, la Unión Europea permite a los países vender productos menstruales sin IVA. Irlanda es el único que lo hace. La mayoría ha reducido los impuestos a entre un 5 y un 10%. En España se ha bajado hasta el 4%.
pero otros mantienen uno alto, como Hungría con un 27% o Suecia y Dinamarca con un 25%. Una de las opciones para paliar el coste de los productos menstruales es usar los reutilizables. Cataluña ha empezado recientemente a distribuir una copa menstrual, una compresa o unas bragas menstruales para luchar contra esta pobreza. La menstruación sigue teniendo muchos tabúes, estigmas y silencios en la sociedad. Por eso, esta es una acción universal. Tenemos que cambiar la forma en que la sociedad ha venido tratando la menstruación como un asunto privado, como algo de lo que no se habla, porque estos mitos, estos estigmas también tienen repercusiones en la salud y el bienestar de las mujeres. Según la Generalitat de Cataluña, el 23% de las mujeres catalanas reutiliza productos de un solo uso y el 44% no puede permitirse su primera opción. La Agencia Espacial Europea ha dado la bienvenida a sus nuevos astronautas en el Centro de Formación de Colonia, en Alemania. Son 5 hombres y mujeres de 5 países diferentes, entre ellos el español Pablo Álvarez, seleccionados de entre más de 22.000 candidatos. Durante un año se prepararon en ingeniería de vuelo, robótica y sistemas de soporte vital, así como en supervivencia en el entorno hostil del espacio y formación médica. Los 5 se han integrado en el cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial disponibles para misiones en la Estación Espacial Internacional. Hasta aquí las noticias de este martes. Gracias por esas suscripciones y por todos los pulgares hacia arriba que ayudan a que la información llegue a todo el mundo. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán los rescates de animales que llevan a cabo en Rusia tras las inundaciones que han afectado al país. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Эй, молодец. Туда olmasın. Вон она на крыше, видишь? Вон, пожалуйста. Haydi.